Vamos con el ejercicio 948, que es momento polar de inercia. Entonces el ejercicio 948 dice, para las áreas que muestran las figuras, determine el momento polar de inercia con respecto a la parte A, entonces es con respecto al polo o al centro acá, el origen O, y la parte B es el centroide del área, el centroide de esta área. Lo primero para la solución de problema va a ser determinar el centroide de todo el área, de esta área, dónde está su centroide. Entonces para ello yo he tomado esta figura como medio círculo, este medio círculo, y a este medio círculo le voy a quitar un triángulo. El medio círculo lo estoy considerando la figura 1 y el triángulo que voy a quitar es la figura 2. Entonces aquí ya he hecho la tabla para calcular el centroide. Recuerden que se hace esta tabla. Bueno, y vamos, la figura 1. La figura 1 es el medio círculo, el área de medio círculo. Sabemos que el área del círculo completo es pi radio al cuadrado. Eso es el círculo completo. Como es medio, pues será dividido en 2. Si yo voy y reemplazo los valores, pues obviamente el pi nos va a quedar, ¿cierto? Entonces pi, el valor del radio de medio círculo. Entonces si vamos aquí a la figura de este medio círculo, tiene de radio 6. Entonces será pi por 6 al cuadrado y esto dividido en 2. Bueno, y ahora el y barra de medio círculo. Entonces ya tengo aquí mi dibujo. Aquí está mi medio círculo. Aquí está el y barra. O sea, la distancia desde el diámetro al centroide de medio círculo se obtiene como 4r dividido 3pi. Que eso se saca de estas tablas que están en los libros, ¿no? Aquí, este centroide. Igual el centroide del triángulo que lo vamos a necesitar, el centroide de un triángulo está a 1/3 de la base. Entonces vamos a necesitar esos dos. Entonces aquí el centroide del medio círculo vamos a multiplicar 4 por el radio de nuestro medio círculo que es 6, 4 por 6, dividido, entonces dividido esto entre 3pi, 4r sobre 3pi. Y ahí me va a dar el centroide del círculo con respecto a su diámetro, o aquí con respecto a su base, a la base de la figura. Ahora voy con el área de la figura 2. La figura 2 es el triángulo. El área de un triángulo es su base, que si miramos aquí la base son 6 y 6, 12. 12 es la base del triángulo, entonces aquí vamos a escribir 12 por, esos son pulgadas, todo esto está en pulgadas, por la altura de nuestro triángulo, que es esta altura, 4,5 pulgadas, entonces aquí por 4,5 pulgadas, base por altura dividido 2. Y eso me da el área de nuestro triángulo, del triángulo que vamos a quitar. Y como vamos a quitar, recuerden que esta área es negativa. Lo que quita uno aquí es negativo. Listo, el y barra de nuestro triángulo. Entonces, esta es la base del triángulo, se encuentra a 1/3 parte sobre la altura. Como esta línea es la altura, entonces acá a 1/3 de la altura encuentro ahí el centroide del triángulo. Y como la altura del triángulo aquí muestra que es 4,5, la tercera parte de 4,5, esta tercera parte pues será 1,5. Entonces acá la altura 1,5, bueno, eso todo está en pulgadas. Y ahora pues voy a colocar aquí abajo los resultados. Bueno, y aquí están los resultados de esta operación, los resultados de esta operación, el resultado de esta operación y bueno, el 1,5. Y ahora llenamos estas dos casillas multiplicando A por y barra, o sea, multiplicando este valor por este valor y multiplicando este valor por este valor. Y vamos a obtener aquí en estas casillas 144 pulgadas cúbicas, ¿no? Porque es área por altura. Entonces esto me da unidades a la 3. Y acá menos 40,5 porque como este es negativo, entonces nos da negativa. Y ahora lo que hacemos es la sumatoria, aquí en la parte de las áreas hacemos la sumatoria y aquí también hacemos la sumatoria en la parte de los A por y barra. Entonces la primera sumatoria en la parte de las áreas me da 29,5487, obviamente son pulgadas cuadradas, y en A por y barra, entonces este A por y barra me da 103, al hacer la resta 103,5, obviamente estas son pulgadas cúbicas. Bueno, aquí vamos a colocar pulgadas al cuadrado. Listo.
Y ahora sí ya puedo calcular el centroide. Recordemos que el y barra de toda la figura, que es el y barra mayúscula de toda la figura, es igual a la sumatoria de los A por y barra sobre la sumatoria de las áreas. Es decir, a 103.5 pulgadas cúbicas sobre la sumatoria de las áreas nos dio 29.5487 pulgadas cuadradas. Obviamente aquí las unidades, esto cancela con esto, y el resultado me va a dar sencillamente en pulgadas lineales. Y esto me da 3.5027 pulgadas lineales. Esa es la altura con respecto a la base acá, con respecto a esta base, la altura a la cual se encuentra mi centroide. Entonces ahí está ubicado, el centroide está acá con respecto a la altura a una distancia de la base de 3,5027. Bueno, una vez que ya tengo el centroide, entonces ya tengo determinada el centroide del área de la figura, de esta figura, entonces ya tengo determinada la pregunta B. Ahora voy para la pregunta A. Entonces para la pregunta A me dicen que el momento polar respecto al punto O de esa figura. Bueno, para el momento polar respecto al punto O, recordemos que se nota con J. ¿Cómo lo vamos a determinar? Entonces, como son dos figuras, es una figura compuesta, entonces lo que voy a hacer es el momento polar de medio círculo, que ese es conocido, ese momento polar es conocido, ya viene la fórmula. Entonces, el momento polar de medio círculo menos, porque esto es un hueco acá, menos el momento polar del triángulo. El de medio círculo menos el momento polar del triángulo. Para este medio círculo vamos a ir a nuestra tabla nuevamente y nos vamos a apoyar. Acá está momento polar del semicírculo de medio círculo. Entonces el momento polar con respecto a O es 1/4 de pi radio a la 4. Momento polar respecto a O, 1/4 pi radio a la 4. Entonces aquí escribimos 1/4 de pi, el valor del radio. Este radio, pues aquí vemos que el medio círculo tiene de radio 6 pulgadas. Entonces aquí 6 pulgadas, estas elevadas a la 4, menos el momento polar del triángulo. Pero el problema aquí es que el momento polar del triángulo me toca determinarlo. Recordemos que el momento polar de un triángulo se puede determinar a partir de el momento de inercia X más el momento de inercia Y de ese triángulo. Entonces momento de inercia, porque el polo está acá, entonces debo sacar momento de inercia con respecto a X, momento de inercia respecto a Y, lo sumo y ya me da estos dos, la suma de estas dos, me da el momento polar de inercia del triángulo. Bueno, esta operación acá, la primera operación, entonces a mí me da 107.876 pulgadas a la 4, menos momento de inercia con respecto al eje X del triángulo. Entonces si vamos aquí a la tablita, dice que el momento de inercia de un triángulo, entonces con respecto al eje X de la base, o sea con respecto a la base del triángulo, 1/12 de la base por la altura al cubo. Entonces aquí vamos a multiplicar menos 1/12 de la base del triángulo. ¿Cuánto es la base de mi triángulo? Entonces si vemos aquí la base de mi triángulo son 12 pulgadas, entonces acá 12 pulgadas por la altura de mi triángulo. El triángulo tiene aquí de altura 4,5, entonces por 4.5 al cubo, por 4.5 a la 3, más porque estamos ahora sumando el momento de inercia con respecto a Y. Entonces el momento de inercia con respecto al eje Y, este es el eje Y. Fíjese que con el respecto al eje Y yo tengo dos triángulos, este de acá y este de abajo. Entonces lo que hago es, para calcular el momento de inercia con respecto a Y, sacar el momento de inercia de este triángulo y multiplicarlo por 2. Entonces yo voy a decir 2 veces el momento de inercia del triángulo derecho, o sea 2 veces el momento de inercia de este verde, ¿no? 1/12 de la base. Pero como estoy respecto a Y, esta vendría a ser la base. Y la base en este caso es 4,5. Entonces 4.5 por la altura. Como estoy con respecto al eje Y, la altura es todo esto, o sea las 6 pulgadas. Entonces por la altura, que son las 6 pulgadas, no he tomado las dimensiones, al cubo. Bueno,
Y ahí vamos con el momento de inercia y aquí cierro este paréntesis que habrá acá, aquí lo cierro. Listo, hago la operación. Antes de hacer la operación corrijo un error que tengo acá. Acá este valor es 1017,876 pulgadas a la 4. Ahora sí ya puedo hacer la operación para que me coincida con la respuesta del libro. Bueno, y este resultado da 764.751 pulgadas a la 4. Este es momento de inercia respecto al polo, o sea, respecto a este punto que está acá. Y esta sería la respuesta del momento polar de inercia respecto al punto O. Este es el punto O. Ahora, ¿qué pasa si a nosotros nos pidieran calcular el momento polar de inercia respecto al centroide de la figura? Entonces, ¿cuánto o cómo calcularíamos ese momento polar de inercia? Entonces, miremos que el centroide de la figura es un punto también. Un punto que tiene coordenadas esta altura, que es 3,5027, que me quedó tapado ahí por el triángulo. Esto es en Y, mientras que en X es 0, ¿no? Es 0, o sea, está sobre este eje. Y este es el punto centroidal de toda esta figura. Si me pusieran el momento respecto al centroide, pues aquí utilizaría el teorema de ejes paralelos. Y ese teorema de ejes paralelos me dice que el momento polar de inercia respecto a este punto O es igual al momento polar de inercia respecto al centroide, al eje centroidal, más A por Y barra al cuadrado, donde Y barra pues es la distancia entre los dos ejes paralelos, que en este caso es la base de la figura o el eje X y el centroide de toda la figura, el centroide aquí vertical de toda esta figura. Luego despejaría este término, ¿no? Porque este es el momento polar respecto al centroide. La barrita quiere decir que es respecto al centroide. Y entonces aquí al despejar el momento polar respecto al centroide, momento polar, la barrita quiere decir respecto al centroide, entonces esto nos quedará el momento respecto al polo O menos a Y barra al cuadrado. O sea que el momento respecto al centroide es el momento respecto al polo, que nos dio 764.751 pulgadas a la 4, menos el área de la figura. Entonces aquí la tenemos, el área de la figura, en la tablita la tenemos 29,5487. Ahí está 29,5487 pulgadas al cuadrado y esta multiplicada por el Y barra al cuadrado. El Y barra es el que tenemos acá, nuestro Y barra 3,5027 pulgadas y ese valor al cuadrado. Bueno, y aquí ya hacemos esta operación y entonces nos da que el momento polar respecto a ese punto centroidal, 402 pulgadas a la 4. Es el momento polar respecto a este punto, que es el punto centroidal.